decía el otro grupo es que si quieren hablar, en todo caso escriban en el chat. Entonces yo voy a ir desarrollando y voy mirando los dos chats. ¿Estamos? Para que no me vaya a marear con el tema de quién habla y demás. ¿Estamos? Lo que les voy a pedir ahora es que me digan en el chat si me están escuchando. Con que me diga uno, sí, bien, perfecto, perfecto. Eh, bien. En el grupo que estamos 98 me pusieron que sí, y a ver, era otro grupo, a ver si me escucha el otro grupo. Sí, perfecto. Bueno, estamos entonces conectados acá en 2Meet. Téngame paciencia, vamos a ir avanzando. La idea de hoy es cerrar un poquito lo que habíamos arrancado el viernes a final del cursado, ¿sí? Que eran los métodos de cálculo del producto y, incorporar los métodos de evaluación y también ver algunas identidades, ¿está? No vamos a ser prácticos en esta instancia porque por ahí es un poco más complejo y más, dada esta situación que tenemos que trabajar con dos Meet. Lo que sí, yo lo que traté es de que quede bien visual los métodos de cálculo y los métodos de evaluación, con el objetivo de que ustedes mañana trabajen con ISA en los métodos de cálculo y avancen un poco más con los indicadores macroeconómicos. ¿Está? Ahora voy a mirar los chats rápidamente porque hubo ahí unas preguntas y se... Ah, bien, ahí hay alguien que va a estar transcribiendo lo que yo estoy hablando. Sí, no hay problema. Bien, aguárdeme un segundo y ya seguimos. Hacemos el recordatorio de lo que vimos. Bien, bueno, eh, para recordarles un poquito, nosotros el otro día vieron, o sabimos con ISA, y ustedes vieron con ISA, los problemas macroeconómicos, y dentro de esos problemas macroeconómicos habíamos hablado del crecimiento económico. Bien, entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo podemos evaluar el crecimiento económico? Y habíamos hablado del indicador Producto Bruto Interno. Ese es el indicador que nos va a permitir evaluar a través de su evolución lo que sería el crecimiento económico. Y como habíamos visto, cuando hablamos de crecimiento económico, nosotros lo que decimos es, bueno, un país con crecimiento económico muestra mayor producción de bienes, muestra mayores ingresos de las personas, y eso también va a derivar a mayor gasto de las personas. Entonces, a partir del análisis del flujo circular de la renta, podíamos también analizar esas relaciones que existen entre producción, entre gasto e ingresos. Y derivamos en los tres métodos de cálculo del producto, ¿sí? Que eran estos tres métodos que están en el primer slide, ¿sí? Donde teníamos el método del valor agregado, que lo que nosotros hacíamos era analizar cómo se produce en la economía, qué actividades producen bienes intermedios y cuáles producen bienes finales, que los bienes intermedios no sirven para consumo directo ni inversión, sino que necesitan un proceso adicional. Entonces, a partir de ese análisis agregado, nosotros lo que podíamos decir es, bueno, hay una parte en ese proceso que transforma los bienes intermedios y que tiene un valor, y eso nosotros lo llamábamos valor agregado. Entonces, en el primer método de cálculo, nosotros lo que hacemos es calcular el producto analizando los distintos eslabones de producción de la economía. Entonces, vemos en cada eslabón de la producción cuál es el aporte sobre los bienes intermedios, cuál es el valor que se le agrega a los bienes intermedios, y extraemos ese valor agregado y calculamos el producto a través de ese concepto. Lo que evitábamos era la doble contabilidad de los bienes intermedios, ¿sí? Estoy haciendo un repasito como para que nos pongamos a tono.
El otro método de cálculo era el método del gasto, donde nosotros nos preguntamos quién consume, ¿sí? A quién está destinado esos bienes finales, ¿sí? Entonces ahí analizábamos el gasto de los agentes económicos, ¿sí? Y ahí podíamos distinguir que en una economía participaban 4 agentes económicos: las familias que consumen, las empresas que compran bienes de capital que sirven para producir más bienes, pero son bienes finales, el Estado que gasta, ¿sí? A través del gasto público, y ese gasto nosotros lo interpretamos como compra de bienes y servicios y el pago de los funcionarios, y el resto del mundo que nos compra bienes y nos vende bienes. Y ahí obteníamos lo que nosotros llamamos exportaciones menos importaciones, o lo que nosotros también decimos como exportaciones netas, o otro concepto que nos define exportaciones menos importaciones es lo que llamamos balanza comercial, que cuando vieron problemas macroeconómicos, vieron lo que es superávit y déficit comercial, ¿sí? Entonces, con ese la suma de los gastos, nosotros podíamos calcular el producto a través del método del gasto, ¿bien? Y el tercer método es el método del ingreso o la retribución a los factores productivos, que lo que nosotros tratamos de responder es cómo producimos esos bienes y servicios, cuáles son los factores que participan en ese proceso productivo y en cada uno de los eslabones de producción. Entonces lo que hacíamos era relevar el pago a los factores productivos, ¿sí? Y sumábamos el gasto, la retribución, ¿sí? Acuérdense que uno de los supuestos fuertes que hacemos en economía es que decimos que las familias son las propietarias de los factores productivos, son los que ofrecen esos servicios productivos y reciben el ingreso que generan a partir de ese aporte en la producción, ¿sí? Por eso en el flujo circular de la renta, ¿sí? Las familias ofrecen todos los factores productivos y reciben el ingreso que lo van a gastar totalmente en lo que se produce en la economía. Y ahí surgía la identidad, producción, gasto e ingreso. ¿Bien? Fíjense un poquito en ese slide que ya lo habíamos visto. Quiero que miren un poquito qué es lo que calcula cada uno de esos 3 métodos. Los 3 métodos sirven para calcular el producto, ¿sí? Que es el valor de todos los bienes finales producidos en una economía en un momento determinado. Hay una diferencia en la evaluación de ese producto, ¿sí? Entonces, fíjense que el método del valor agregado y el método del gasto, la primer sigla que aparece cuando vemos la fórmula de calcular el producto es PBI-PM, ¿sí? Si uno desarrolla lo que dice cada sigla es Producto Bruto Interno a precios de mercado, ¿bien? Mientras que el último método de cálculo dice PNI-CF. También calcula el producto, pero el método de evaluación es distinto, ¿sí? Entonces, si bien nos va a dar el producto, va a estar valuado de otra manera ese concepto. Cuando nosotros decimos PNI-CF, lo que estamos diciendo es, estamos calculando el producto neto interno a costo de factores, ¿sí? Es el producto, pero valuado de otra manera. ¿Estamos? Les digo esto porque siempre tengo la consulta, profe, pero ¿da lo mismo? ¿No da lo mismo? Va a dar lo mismo si algunos conceptos son cero, ¿sí? Si algunos conceptos son cero, que ahora los vamos a ver, los 3 métodos de cálculos dan el mismo valor. Pero si nosotros decimos que estas variables, que ya las vamos a incorporar, no son cero, los 3 métodos de cálculos no dan el mismo valor, calculan el producto, pero evaluado en distintas formas. ¿Está claro eso? Si alguien tiene alguna consulta, ahora vamos a ir desarrollando los métodos de evaluación. Ahora solamente planteamos
con respecto a la última clase, los métodos de cálculo, ¿sí? Los 3 métodos de cálculo son métodos que nos permiten calcular el producto. Después ya tenemos que ver los distintos métodos de evaluación, cómo yo evalúo esa producción, ¿está? Es como, acá estamos viendo el proceso de cálculo y ahora vamos a decir, bueno, yo sé qué es el valor de todos los bienes finales producidos, bueno, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo logro evaluar esa producción final? ¿Está? Bien, a ver si, espérenme, ¿me siguen en los dos grupos? Perfecto. Bien. Entonces, vamos rapidito a repasar los métodos de cálculo para, como yo les dije, la idea es que sea bastante visual lo que yo les vaya diciendo, porque bueno, es como la virtualidad tiene que ser medio así. Después vamos a tratar de ir incorporando otras estrategias como para que ustedes puedan ir también buscando algunas cosas en internet y podamos compartir, ¿está? Pero bueno, ahora lo vamos a hacer bastante visual y vamos a ir viendo cada uno de los métodos de cálculo que ya lo vimos la clase pasada, pero acá lo vamos a terminar cerrando, ¿bien? Entonces, rapidito, el método de cálculo del producto, bien, nosotros nos tenemos que fijar qué es lo que se produce en una economía. Bien, ¿qué es lo que produce una economía? ¿Cuáles son los sectores productivos de la economía? En general, la economía la podemos dividir en 3 sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. Dentro de cada sector hay distintas actividades agregadas, ¿sí? Por ejemplo, en el sector primario nosotros tenemos todo lo que es agricultura, ganadería y forestación. Son todas actividades económicas que elaboran un producto que puede ser final o intermedio, pero que se extrae directamente de la naturaleza, que no tiene ningún tipo de proceso productivo, ¿sí? Es decir, yo ahí no transformo bienes intermedios, sino que yo produzco un bien que extraigo de la naturaleza. Después está el sector secundario, que es aquel sector donde transformamos productos del sector primario en otro bien u otro servicio, ¿sí? En realidad es un producto. Bien, el sector secundario está compuesto por todas aquellas actividades económicas que transforman los bienes intermedios en un bien final, que van a servir para consumo, para inversión, o inclusive producen un bien intermedio, ¿sí? Por ejemplo, lo que veníamos viendo del trigo, la harina, ¿sí? Cuando yo extraigo el trigo, estoy analizando el sector primario. Saqué el trigo y se lo vendí a los molinos, ¿sí? Los molinos ya no son del sector primario, sino que son del sector secundario. Son industrias que van a procesar el trigo y van a transformar ese trigo en harina, que puede ser empaquetada en kilos o puede ser empaquetadas en toneladas, en lo que sea, o sea, en muchos kilos. Entonces eso después se va a otro sector que fragmenta, ¿sí? Entonces el sector secundario es el que produce, transforma la materia prima, transforma lo que se extrae del sector primario en otro bien procesado. Y después está bueno, en el sector secundario van a estar todas las industrias, ¿sí? Todas las industrias, inclusive está la construcción. Y después está el sector terciario, que es todo lo que es servicio, comercialización. Entonces ahí vamos a tener todas aquellas actividades que brindan un servicio, ¿sí? Comercio, transporte, educación, todo el sector financiero, el sector público, salud, servicios domésticos y todos aquellos actividades económicas que brindan un servicio, ¿sí? Que son en realidad, muchos de ellos son los intermediarios entre los distintos sectores y el mercado final. ¿Estamos? Entonces, en este slide yo hago una propuesta original de que estamos en una economía con 3 sectores que tienen 3 actividades agregadas: agricultura del sector primario, industria del sector secundario y comercio del sector terciario. Y cada uno de esos sectores produce bienes y servicios que van a tener distintos destinos,
Bueno, algunos van a ser finales, que van a ir al consumo de la inversión, y otros van a ser destinos intermedios donde otras empresas adquieren ese producto y lo transforman y brindan ese producto final. ¿Sí? Y otra cuestión importante es cuando yo analizo una economía agregada para poder calcular el producto, es preguntarme, bueno, ¿cómo se le paga a los factores productivos? ¿Cómo participan esos factores productivos en esa transformación del bien intermedio? ¿Sí? Entonces, toda esa información, cuando uno la releva, ¿sí? A través del uso del sistema de cuentas nacionales, usando esas recomendaciones, vamos a tener información que la podemos agrupar según el método de cálculo. Entonces, espérenme un segundo, ya pasamos al otro. Por ejemplo, si yo relevo la información de la producción de cada sector económico, voy a tener el valor de la producción, que es la primera columna. Voy a preguntarle a cada sector cuántos bienes intermedios han consumido, ¿sí? Y voy a tener esa columna que dice insumo, que serían el consumo intermedio. Y la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio es lo que nosotros llamamos valor agregado, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros para cada sector económico o para cada eslabón de la producción calculamos su valor agregado, nosotros lo que hacemos es sumar los valores agregados y calculamos el producto a través del método del valor agregado. ¿Estamos? Si yo ya sé cuánto se produce, cuántos bienes intermedios se consumieron y calculé el valor agregado, lo que puedo analizar es cuáles son los pagos a los factores productivos. ¿Sí? Para cada sector puedo revelar cuántos salarios se pagó, cuántos beneficios se quedaron las empresas, cuánto se pagó por la tierra, la renta y los intereses de los bienes de capital, inclusive los impuestos también se pueden relevar, ¿sí? Como para calcular el PBI a precios de mercado. Entonces, una vez que yo relevé todas las retribuciones a los factores productivos, sumo y obtengo el producto a través del método del ingreso. Y también puedo aplicar el método del gasto relevando la información de los gastos de los agentes económicos. De las familias voy a relevar el consumo, de las empresas la inversión, el sector público me va a decir a través de su presupuesto ejecutado el gasto público, me voy a ir a la balanza de pago y voy a ver cuántas exportaciones tuvo el país y cuántas importaciones, y cuando yo obtengo toda esa información, puedo aplicar el método del gasto y obtengo el producto a través de ese método. ¿Bien? Para poder calcular los tres métodos de cálculo o alguno de ellos, lo que ustedes tienen que observar es qué información tienen disponible. ¿Sí? O sea, yo les había comentado que el INDEC, a través de su Dirección de Cuentas Nacionales, lo que hace es calcular el producto para la economía agregada, ¿sí? Y para cada sector económico a través de sus actividades económicas. Ahora después les voy a compartir, si nos da el tiempo, la página del INDEC y vamos a mirar un poquito. Ahora, ¿cómo calcula el INDEC el producto? Usar alguno de esos tres métodos, ¿sí? Alguno de esos tres métodos. Ustedes cuando hagan la práctica van a ver que le damos una tablita, ¿sí? Y les damos mucha información. Y ahí le pedimos que calculen el producto a través del método que corresponde. Bueno, eso hace el INDEC. El INDEC lo que dice es, bueno, a ver, yo tengo toda esta información. Para, por ejemplo, el sector agrario, agropecuario, tengo la información de la producción y cuánto consumo intermedio tiene. Para, por ejemplo, el sector público, yo sé, tengo el gasto público, que es todo el pago a los funcionarios públicos. Para el sector, cuántos trabajadores hay, cuánto se le paga a esos trabajadores para trabajar en el sector financiero. Entonces, según sea la actividad agregada, voy a poder aplicar un método o el otro. Por ejemplo, para el sector agropecuario, si yo tengo el valor de la producción, tengo el consumo intermedio, aplico método del valor agregado. Ahora, para el sector público no tengo el valor de la producción y el consumo intermedio, entonces ese método no puedo calcular, no puedo usarlo. Tengo que usar el método del ingreso, por ejemplo. ¿Sí? Y así se va calculando el producto agregado viendo la información que se tiene y qué método se puede ir calculando.
¿Sí? Esas son las recomendaciones inclusive del Sistema de Cuentas Nacional. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Me escribe en el chat, voy a poner a cargar mi compu así no se me corta. Espérenme un segundo. Sí, ahí estoy viendo, Rita pregunta si les voy a compartir la presentación. Sí, sí, no se la subí todavía en la aula virtual, esta semana ya vamos a subir esta, que es la de la semana pasada, con los nuevos temas que vamos a desarrollar, ustedes no se preocupen. Va a estar todo ordenadito por temáticas de las unidades, ¿está? Y por orden, ¿bien? Si no se preocupen, eso lo compartimos. Todo lo que damos nosotros y les ofrecemos, se lo vamos a compartir por el aula virtual. Y vamos a ir incorporando algunas otras cosas que ya tenemos elaboradas de los otros años, como libros que incorporan conceptos y videos y demás, como para que los ayuden a poder llevar adelante la materia. ¿Bien? Esperen, miro los dos chats. Estamos. Sigamos. Ahí estamos. Bien. Entonces, estamos. Acá esto es lo que yo les dije cuando arrancamos la clase. Importante, los 3 métodos que planteamos son métodos de cálculo. Eso nos permite calcular el producto. Pero cada uno de esos métodos nos da el producto evaluado de distintas maneras. ¿Está? ¿Qué les puede pasar también? Les puede pasar de que el método del ingreso en algunos libros diga, en vez que diga producto neto interno a costo de factores, diga producto neto nacional a costos de factores. O producto bruto interno a costo de factores. Puede pasar eso, no se preocupen, traten de mantener lo que les proponemos nosotros, pero bueno, en definitiva, lo importante es que el método del ingreso está midiendo el producto a método de costo de factores. Eso es lo más importante de todo. Si es neto, bruto o nacional o interno, es importante, pero lo que más importa es que ustedes entiendan de que estamos sumando la retribución a los factores productivos, por lo tanto estamos haciendo el cálculo del producto a costos de factores. Bien, ahora vamos a ver justamente los métodos de evaluación para que ustedes puedan distinguir qué es precio de mercado, qué es costo de factores, qué es neto, bruto, qué es interno, nacional. ¿Estamos? Bien, sigamos. Entonces vamos a los métodos de evaluación del producto. Bien, ahí dice del PBI, pero es del producto. Y vamos a ver estos 4 conceptos, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre precio corriente y precio constante, que ya lo vieron con ISA, precios de mercado a costo de factores, bruto versus bruto, no es bruto versus neto. Vamos a cambiar eso, ya que estamos, esperen. Vamos, espérenme un segundo. Ahí estamos. Bien. Interno nacional. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y el último concepto que es el PBI per cápita. Vamos a empezar con la diferencia entre precios corrientes y precios constantes. Esto lo vimos la clase pasada y lo vieron inclusive con ISA. La diferencia principal es que nosotros queremos, haciendo esta diferencia, poder evaluar realmente que la economía está creciendo. Y cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de que hay más producción de bienes. Está más producción de bienes que deriva más consumo y más ingreso. Y más empleo. Cuanto más produce la economía, más factores productivos necesita y por lo tanto más factores productivos se emplean. Bien, entonces necesitamos medir eso. Entonces, para poder medir eso,
nosotros tenemos que pensar que el PBI es el valor de todos los bienes y servicios producidos, bienes y servicios finales producidos en la economía, ¿bien? Pero cuando yo digo valor, estoy incorporando dentro del concepto analizado los precios. ¿Estamos? Porque la única manera de poder sumar peras con manzanas es valuarlas a un precio. La única manera de sumar peras, manzanas, leche, remeras, producción de esos productos, la única manera es sumarlo, valuando esa producción a un precio. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el problema principal que tiene Argentina? ¿Qué problema tenemos en Argentina con los precios? Exactamente, inflación. Acá contestaron en el chat, inflación, y seguro que en el otro chat también habrán puesto inflación. Entonces, el problema de la inflación es que cuando un país experimenta ese fenómeno, los precios suben continuamente, en forma sistemática y continua. Entonces, los precios de la economía empiezan a distorsionar los precios relativos. Uno no sabe si estamos en una situación de si los productos son caros, si son baratos, si me conviene comprar ahora, si espero, si se compra todo ahora, si invierto en un sector. Es como que la inflación, ¿sí?, genera distorsión en la información, entonces la toma de decisiones no es muy óptima, que digamos, ¿sí? Y a su vez, si los ingresos no acompañan la suba de esos precios, tenemos pérdida de poder adquisitivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy evaluando la producción de bienes finales a los precios de cada año, yo voy a ver que el PBI sube, ¿sí? El PBI sube, pero yo no voy a poder detectar si ese aumento del valor de la producción se debe a que se produjo más o si aumentaron los precios. ¿Sí? Entonces la inflación genera eso, es que los valores monetarios aumenten en forma continua. El valor de las cosas empiecen a aumentar, a aumentar. Entonces, si yo no puedo generar un indicador que saque la inflación de análisis, nunca voy a poder detectar que el crecimiento de ese indicador se debe solamente a la producción. Entonces aparecen estos dos conceptos. Valuar el producto a precios corrientes, que es el precio de todos los años. ¿Qué va a pasar con el valor, el producto a precio corriente? Que va a aumentar. Si hay inflación, eso aumenta. Y ese indicador va a aumentar no solo porque aumentan los precios, sino porque también puede aumentar la producción. ¿Está? Entonces, cuando nosotros evaluamos el producto a precios corrientes, ¿sí?, o a precios monetarios, a valores nominales, también lo llamamos, ¿sí?, lo que estamos haciendo es relevar la producción de cada año y evaluamos la producción a los precios de ese año, ¿sí? Si yo quiero evaluar el producto, o sea, calcular el producto a precios corrientes del 2025, relevo la producción del 2025 y evalúo los precios del 2025. Si yo quiero calcular el producto del 2024 a precios corrientes, relevo la producción del 2024 y lo evalúo a los precios de 2024. Entonces, si yo hago una serie de tiempos, es decir, ver los valores de ese indicador en el 2024-2025, y veo que en el 2025 es mayor que en el 2024, yo no voy a saber si el aumento del PBI se debió a la producción o a los precios, porque estoy midiendo la producción de cada año a precios de cada año. Para evitar eso, para poder evitar de que aumentan los precios o no aumenta y ver solamente si cambió la producción, lo que hacemos en economía es evaluar la producción a precios de un año, a precios constantes. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que vamos a evaluar el producto a precios constantes, elegimos un año de referencia, ¿sí? Elegimos un año de referencia, 2004 en Argentina, y evaluamos las producciones de todos los años al precio del 2004. Entonces ese indicador
que nos muestra el producto a precios constantes, su evolución, si aumenta, es solo debido a la producción, porque los precios siempre son de un año en particular que la llamamos año base. ¿Está claro la diferencia? ¿Sí? Entonces, fíjense un poquito acá, lo que hice fue ampliarle las fórmulas. Fíjense, esto es la presentación del producto, valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un momento determinado, valuado a precios corrientes. Si vemos acá la formulita, dice lo que dice valor monetario influenciado por los precios y las cantidades corrientes. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, fíjense, relevar información de los precios de cada producto para cada año y las cantidades de cada producto para cada año. Les digo qué significa cada sigla. Esta letra media es letra griega, sigma, los que han ido al bachillerato conocen las letras griegas y bueno, los que no han ido también, ¿por qué no? ¿Sí? Es una sigma mayúscula y significa en matemáticas sumatoria. ¿Sí? ¿Y la sumatoria de qué? Lo que voy a hacer es evaluar la producción de cada producto o servicio generado en la economía y lo voy a evaluar a los precios del año corriente. Entonces tienen la sumatoria de el bien 1 al bien n, porque no sabemos cuántos bienes tiene una economía. ¿De qué cosa? Del producto de dos variables. P, que es precios, y Q, que es cantidad. ¿Y qué miro de cada precio y cantidad? Miro de cada producto, miro el precio y miro las cantidades. Y una vez que yo relevé esa información, voy a tener, fíjense, supongamos una economía que tiene solo dos productos, ¿sí? O dos sectores productivos. Un sector produce carne y el otro sector produce leche. Fíjense el slide. ¿Sí? Y yo relevé información del 2024 y 2025. ¿Bien? ¿Y qué relevé? Fíjense, relevé los precios de la carne, las cantidades de la carne que se produjeron, los precios de la leche y las cantidades de las leches. Bien, que se produjeron en cada año. Ahí están, pueden ser en toneladas, en miles de toneladas, ¿sí? Porque si es un país, vamos a estar hablando de más de 50, más de 45. Lo que pasa es que para que sea simple el análisis, se los pongo así. Entonces, si nos están pidiendo que calculemos el producto a precios corrientes, lo que yo voy a tener que hacer es trabajar por fila. ¿Está? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar esta fórmula agregada que les he puesto en el pizarrón virtual. ¿Bien? Y fíjense acá abajo dice PBI 2024. ¿Y qué hice ahí? Lo que hice fue evaluar la producción de cada producto a precios de ese año. En el año 2024 se produjeron 50 toneladas, 50 kilos, 50 miles de toneladas de carne. ¿Y cuánto valía cada una de esas cantidades de carne? Valía 8.000. ¿Sí? Supongamos que son 8.000 el kilo, 8.000 la tonelada, lo que quieran. ¿Está? Entonces, fíjense que lo que primero que hice fue evaluar la producción de la carne a los precios de ese año. 8.000 por 50. ¿De dónde saqué esa información? De la primera fila. Y ahí le sumé, ¿qué cosa? El valor de la cantidad de leche producidas. ¿Sí? Entonces me fijé, ¿cuánto se produjo de leche? 30. ¿Y cuánto valía cada unidad de leche? 1.300. 1.300 por 30. ¿Está? Y ahí, esto fíjense que es el desarrollo de esa sumatoria que está arriba. Está la sumatoria del valor de la producción de cada producto valuada a los precios de ese año. ¿Bien? Y eso me dice que el PBI a precios corrientes del 2024 asciende a 439.000. ¿Bien? Lo mismo hice para el 2025. Me piden el producto bruto interno o el producto del 2025 a precios corrientes. Fíjense que ¿qué hice? Tomé la segunda fila y calculé el valor del valor de la producción de la carne y le sumé el valor de la producción de la leche. Y me dice que en el 2025 el PBI fue de 511.000 pesos. ¿Está claro cómo hice el desarrollo del PBI a precios corrientes? Bien, entonces fíjense lo siguiente.
les pregunto a ustedes, si yo quiero medir si aumentó la producción con ese indicador, ¿qué podemos decir? ¿Podemos decir que aumentó la producción de la economía? Porque el indicador aumentó. Yo puedo decir en los diarios, la economía argentina pasó de tener un PBI de 439.000 a 511.000, por lo tanto, tenemos crecimiento económico. ¿Podemos responder eso? ¿Podemos escribir un artículo en el diario diciendo eso? ¿Con esta información? Y nosotros no vamos a tener la tablita esta que está acá. Vamos a tener el número nomás. No, profe, dice Luz. Sí, y o sea, no podemos decir, fíjense, tendríamos que ver el dato de la inflación. Exactamente, acá, si miramos la tabla así, fíjense que qué podemos deducir de los precios. Solo de los precios. Tanto el precio de la carne como el precio de la leche aumentaron. ¿Lo ven? Por lo tanto, tenemos de que este aumento de la producción, del PBI, tiene una parte de aumento de los precios. Por el otro lado, la cantidad producida de carne, fíjense que bajó un poquito y la de leche subió un poquito. Entonces ahí fíjense que hay como que por un lado sube la producción de un producto, por el otro lado baja la del otro. Entonces acá estamos teniendo que no se debe solo a un aumento de la producción, este aumento del valor, ¿sí?, del PBI a precios corrientes. Hay otro factor que es, como dijo el compañero, que está influenciando en ese crecimiento, y entonces tenemos que tratar de deducirlo. Bien, entonces si hablamos de crecimiento económico, les vuelvo a repetir, lo que nosotros tenemos que pensar es que esa economía está produciendo más bienes y servicios. Está más bienes y servicios, y tengo que encontrar algún indicador, ¿sí?, que no esté influenciado por los precios, como para poder ver que crece la economía. Entonces, ahí aparece el PBI a precios constantes. Bien, el slide, fíjense que es exactamente igual al anterior, pero la formulita cambia. Miren cuál es el subíndice del precio en esta fórmula. Yo les había dicho de que para poder calcular el producto a precios constantes, lo que vamos a tomar es un precio en un año de referencia, ¿sí?, que lo llamamos año base. Y ese precio es el que vamos a usar para evaluar la producción de todos los años siguientes. Bien, en Argentina el año base o el año de referencia es 2004. A partir de ahí se calcula el PBI a precios constantes del 2004. ¿Qué significa eso? Que vamos a relevar la producción de todos los años, pero esa producción la vamos a evaluar a precios del 2004. Eso sería el PBI de Argentina. Si miramos el ejemplo que está en el slide, fíjense que es la misma tablita anterior, nada más que yo les pongo que el año base de ese ejercicio hipotético es 2024. Y miren cómo desarrollé las fórmulas. Para el PBI del 2024 usé la primera fila. Está la primera fila. Me fijo el precio de la carne y la cantidad, evalúo la producción de la carne a los precios del 2024. Me fijo cuánto se produjo de leche, evalúo la producción de leche a precios del 2024. Y eso me da que el PBI del 2024 es 439.000. Por supuesto que es el mismo que el anterior, porque estoy usando los precios del 2024. Ahora, si me piden, estoy en la Secretaría de Cuentas Nacionales, me dice que calcule el PBI a precios constantes del 2024 para ver si hubo crecimiento económico o no. Fíjense, calculo en el 2025 y ¿qué precios utilicé? Utilicé los precios del 2024, pero las producciones son del 2025. ¿Bien? Entonces ahí lo que estoy haciendo es calcular el producto del 2025 a precios
del 2024. ¿Y qué ven ahí? Fíjense que el producto a precios constantes es 404.200 y ahí pudimos detectar que el PBI cayó realmente, que la producción de la economía está cayendo y por lo tanto en vez de que haya crecimiento económico, hay una contracción económica, hay una recesión económica. ¿Estamos? ¿Vieron la diferencia? ¿Pudieron ver? Eso nos permite ver el valor monetario de la producción. Está, se calcula y a su vez, ahora cuando veamos índices de precio, para poder calcular el índice de precio implícito o también lo llamamos deflactor del PBI, necesitamos los dos valores. ¿Sí? Necesitamos el PBI a precios corrientes, necesitamos el PBI a precios constantes. De esos dos valores, que son los que les expuse acá en el Power, en forma simplificada, nosotros esos dos valores nos permiten calcular un índice de precio, ¿sí? Que es el que realmente mide la inflación de la economía, no es el que se usa. ¿Por qué? Porque nosotros siempre el PBI lo tenemos desactualizado, o sea, siempre tenemos, ahora tenemos el PBI del tercer trimestre del 2025. Entonces, si yo hoy quiero saber cuál es la inflación, no puedo usar ese indicador. Tengo que utilizar otro que se llama el IPC. ¿Está? Entonces, se calcula el PBI a precios corrientes para poder después calcular el deflactor del PBI, ¿sí? Y nos permite también ver el valor monetario de la actividad económica, bien, pero si yo quiero analizar el crecimiento económico, necesito trabajar con el PBI a precios constantes. Como estoy en dos salas, y no sé en cuál de las salas me preguntó, creo que en el de la FACU, no el de la dirección, para los que no leyeron el chat, que lo que me pregunta el compañero es ¿para qué sirve calcular el valor monetario? ¿Sí? Bien, bueno, esperen un segundo que ahora me apareció una leyenda para los que están en el Meet de dirección. Se va a cortar en un ratito, les mando otro link para que se conecten, no se preocupen. ¿Estamos? Aguarden, cuando se corte, yo les mando un link por el chat de vuelta y nos volvemos a conectar. Mientras tanto, seguimos hasta que se corte, no se preocupen. ¿Está? Bien. Entonces, una vez que tenemos a precios constantes, vamos a poder calcular el PBI, como les comentó Isa, ¿sí? Aplicando una fórmula de tasa de crecimiento. Fíjense que yo para poder calcular crecimiento económico necesito valores del PBI a precios constantes de 2 años consecutivos o pueden ser de periodos más altos. Como por ahí yo quiero saber el crecimiento de un año a otro, puedo querer analizar el crecimiento económico que tuvo Argentina entre el 2004 y 2025. ¿Sí? Es decir, el crecimiento económico se puede medir periodo a periodo, sino en un periodo más amplio. Bien. Pero se aplica esta fórmula. Esta o también la simplificada, que es la misma, es nada más que uno lo que hace es simplificar, distribuye el denominador y les va a quedar 1 menos el cociente del PBI del año, el PBI del año T dividido el PBI T más 1, menos 1, todo multiplicado por 100. Pero nada, es esta fórmula la que se utiliza para calcular tasas de crecimiento o tasas de variación. La diferencia que vamos a tener es que vamos a ir usando indicadores distintos según lo que querramos analizar. Crecimiento económico, trabajamos con el PBI a precios constantes. ¿Bien? Bien. Y esto, otros sinónimos, ¿sí? Que significan lo mismo. Cuando hablamos de, me voy a ir para atrás rapidito y les voy a dar distintas formas de decir lo mismo. Cuando hablamos de PBI a precios corrientes, podemos también decir PBI nominal, ¿sí? O PBI a valores monetarios. Formas de decir está lo mismo. Y cuando hablamos de PBI a precios constantes, podemos decir PBI real, PBI a precios constantes, PBI a valores constantes. ¿Estamos? Son distintas formas de decir exactamente lo mismo. Bien, diferencias entre
precios de mercado y costo de factores. ¿Se acuerdan que eso fue lo que nos permitió arrancar con métodos de evaluación? Yo decía, bueno, tenemos 3 métodos de cálculo, pero los 3 métodos de cálculo nos da un resultado distinto porque el método de evaluación es distinto, ¿bien? Y acá viene el concepto de la diferencia entre precios de mercado y costos de factores. ¿Qué diferencia va a haber? Bueno, una cosa es la producción cuando está en la puerta de la industria y otra cosa es esa misma producción en las góndolas que nosotros vamos a comprar. ¿Qué diferencia va a haber entre las dos? Que en una se pagan los impuestos y en otra no están incluidos los impuestos. Cuando hablamos de precios de mercado, incorporamos lo que nosotros llamamos impuestos indirectos netos de subsidio. Son aquellos impuestos que pagamos los consumidores finales, que los pagamos indirectamente, porque nosotros no le pagamos a ARCA el IVA, sino que le pagamos a las empresas y las empresas terminan pagando el IVA. Por eso se llaman impuestos indirectos, pero los terminamos pagando en parte los consumidores finales. Entonces, la diferencia entre precio de mercado y costos de factores es que para obtener el precio de mercado, al costo de factores le incluimos los impuestos indirectos netos de subsidios, ¿sí? Entonces, fíjense acá la formulita que está acá abajo, les dice que si yo tengo el producto neto interno o el PBI a precio de mercado y le saco los impuestos netos de subsidio, voy a obtener lo que se llama el producto a costos de factores. Ahora, si yo tengo el producto a costo de factores y le sumo los impuestos indirectos netos de subsidio, obtengo el producto a precios de mercado. ¿Estamos? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, ya vimos la diferencia entre producto a precios de mercado, perdón, el producto a precios constantes y precios corrientes fue el primero, ¿sí? Ya pudimos ver cómo se calcula. Vimos un desarrollo. ¿Qué sería costo? Costo de factores es el valor de la producción, ¿sí? De cuánto salió a producir, qué incorpora adentro. O sea, si yo soy una empresa y digo, bueno, vendo pan, el valor del pan, ¿qué incluye? Va a incluir lo que pagué de los salarios, lo que pagué de los impuestos sobre la producción, lo que pagué del alquiler, lo que pagué del panadero, lo que pagué por las maquinarias, los insumos, todo lo que es costos de producción. Cuando vimos microeconomía, acuérdense que trabajamos los costos de producción. Bueno, eso es cuánto costó producir tantos bienes y servicios finales. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto cuesta? Y para producir necesitamos factores productivos y necesitamos insumos. Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale eso? Y ese es a costos de factores. Ahora, eso es lo que le cuesta a la empresa producir. Después viene cuánto le cuesta esa producción ponerla en góndola. Y ahí incorporamos los impuestos indirectos netos de subsidio. ¿Está claro? Satarín, ¿qué es lo que me sale ahí? No sé cuál es tu nombre. Bien. Satarain, no es Satarín. Bien. El compañero acá en el otro chat, les cuento a los que están en el de la Facu, preguntó qué significaría costos de factores y esa fue la explicación. Les vuelvo a repetir a los que están en la sala que hicimos por segunda vez, en cualquier momento se corta, ya les doy otro link. Sigamos. Bien, entonces ya tenemos el segundo método de evaluación, vamos al tercer método de evaluación, la diferencia entre bruto y neto. Bien, acá en bruto y neto, el concepto base es pensar desde lo que sería cómo se produce la economía, con qué herramientas y maquinarias y stock de capital, ¿sí? Todas las economías producen gracias a sus factores productivos. Y un factor muy relevante para la producción son todo lo que serían los bienes de capital físico, ¿bien? Y los bienes de capital físico, que incluyen, como ustedes ya saben, desde micro, y ya lo vimos en macro, incluye maquinarias, herramientas, todo lo que son las plantas de producción, o sea, los
los edificios donde se producen, todo lo que son las rutas, ¿sí? Todos los equipamientos, todo eso forma lo que nosotros llamamos stock de capital, un stock de capital físico. Las economías que más invierten en stock de capital físico tienden a producir más, ¿sí? Tienden a ser un poco más desarrolladas que aquellas que solamente producen bienes de la naturaleza sin tecnología. Entonces, un concepto muy relevante de todas las economías es lo que nosotros llamamos inversión. La inversión, ustedes ya saben que es el gasto en esos bienes de capital. Es el gasto que hacen las empresas para ampliar su capacidad productiva a través de la compra de esas maquinarias, herramientas y edificios y obra civil, ampliación de las plantas de producción y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ese stock de capital físico que me permite producir más, no solamente ahora, sino a futuro. O sea, cuando una empresa compra una maquinaria, si yo soy, por ejemplo, un secadero forestal, ¿sí? Secadero de yerba mate, secadero de yerba mate, ¿está? Y yo estoy pensando en comprar un horno que me permita secar en forma más rápida la producción. Yo no estoy pensando en comprar el horno para producir hoy nada más, sino estoy pensando en comprar ese horno y que me permita producir durante un tiempo determinado, durante la vida útil de esa maquinaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de stock de capital físico de una economía, sabemos que está compuesto por un montón de maquinarias, herramientas, plantas de producción y demás, pero ese stock de capital va a producir bienes y servicios, pero no de por vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque las maquinarias se pueden romper, porque las maquinarias pueden quedar obsoletas, porque la obra civil puede también quedar obsoleta, se requieren otras nuevas obras civiles para poder producir determinados productos. Entonces, cuando uno analiza la capacidad productiva de un país, sabemos que ese stock de capital físico dura un tiempo, tiene una vida útil, ¿sí? Y si yo quiero mantener ese stock de producción, ese stock de capital físico que me permita producir lo que estoy produciendo, lo que tengo que hacer es mantener ese stock, analizando qué maquinarias sirven y cuáles no, y cuáles tengo que reemplazar. Y entonces ahí aparece este concepto de bruto y neto, ¿sí? Bruto y neto. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a comprar una maquinaria como empresa, me voy a la micro, esa maquinaria puede ser una maquinaria nueva que me amplíe la producción, ¿sí? Puede ser una maquinaria nueva que me amplíe la producción. Pero también puede ser una maquinaria que me reemplace una que me quedó obsoleta, ¿sí? Entonces, si yo estoy comprando una maquinaria que me amplía la producción, voy a estar ampliando el stock de capital de la economía, capital físico. Ahora, si yo estoy comprando una maquinaria que me reemplace una maquinaria obsoleta, lo que voy a estar haciendo es comprar una maquinaria que va a mantener el stock de capital físico, ¿sí? Toda aquella inversión que está destinada a comprar maquinarias, herramientas, obra civil, equipamiento, que reemplace aquellas que quedaron obsoletas, vamos a llamar que esa inversión se llama depreciación o amortización. Ese gasto de inversión no amplía el stock de producción, por lo tanto no amplía la capacidad productiva de la economía, la mantiene en el mismo lugar. Mientras que si yo estoy comprando una maquinaria que me amplíe el stock de capital físico y por lo tanto me va a ampliar la capacidad de producción de la economía, lo que voy a estar haciendo es aumentar el stock y por lo tanto a ese gasto de inversión lo vamos a llamar inversión neta. La inversión neta es aquella inversión que hacen las empresas para ampliar el stock de capital físico. Mientras que las depreciaciones o amortizaciones es el gasto de inversión que hacen las empresas para mantener el stock de capital físico. En la economía, la suma de
la inversión neta, que es lo que amplía el stock de capital, más la amortización, que es la inversión que mantiene el stock de capital, se llama inversión bruta. Entonces nosotros al PBI lo podemos evaluar teniendo en cuenta esos conceptos. Podemos tener en cuenta, bueno, veamos en la economía qué gasto de inversión está destinada a reemplazar lo obsoleto y qué gasto de la inversión está destinada a aumentar el stock de capital físico. Si yo a esos dos conceptos los sumo, obtengo lo que se llama producto bruto de la economía. Y si solo me enfoco en aquella inversión que aumenta el stock de capital, voy a obtener lo que se llama el producto neto. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Les dejo para que lo analicen un poquito y mientras tanto voy a ir armando el otro link para que se conecten los compañeros de la segunda sala, ¿sí? Lo piensan un poquito y después me hacen las consultas correspondientes, ¿sí? Les doy 2 minutitos como para que yo pueda ir armando el otro link. Ahora volvemos, chicos, acá. Ahí ya les compartí a los compañeros para que se unan al otro y ya continuamos. No sé si tienen alguna consultita, mientras tanto, sobre la diferencia entre producto neto y bruto. Ahora igual vemos la fórmula. Ahí estamos, se están uniendo. Ahí continuamos. Bueno, voy pasando al otro Power. Bueno, no. A ver, veamos un poquito acá. Bien, entonces, para cerrar, si bien ahora vamos ¿cómo es? Ver en forma simplificada los métodos de evaluación. eh, lo importante es, si yo tengo producto bruto y quiero pasar a producto neto, lo que tengo que relevar es el gasto en amortizaciones o depreciaciones de la economía. Entonces, al producto bruto le voy a sacar las depreciaciones o amortizaciones, según como lo llamemos, y voy a obtener el producto neto. A ver, espera un segundo que admití y cerré.
Bien. Esperen que tengo una consulta. La inversión que reemplaza es la inversión bruta. Lo que vamos a tener es dentro o sea, en realidad vamos a tener el producto, vamos a calcular el producto, y si calculamos el producto a través del método del gasto, ¿sí? Vamos a incorporar la inversión bruta, y eso me da el producto bruto. Si nosotros tenemos el método del gasto y queremos calcular el producto neto, vamos a tener que usar la inversión neta, o a la inversión bruta le restamos las amortizaciones. ¿Estamos? Entonces, para pasar de bruto a neto, al bruto le resto las depreciaciones o amortizaciones. Si yo tengo producto neto y tengo que pasarlo a bruto, le voy a sumar al neto las amortizaciones o las depreciaciones. Digo o porque es lo mismo. Está depreciación o amortización del capital, lo llamamos de la misma manera. En general, van a ver que en los ejercicios hablamos de depreciación. ¿Está? Bien. Vamos al cuarto método de evaluación, que es la diferencia entre interno y nacional. La diferencia principal es, o sea, cuando nosotros queremos ver si es interno o nacional, lo que tenemos que analizar es la ubicación de los factores productivos y la nacionalidad de los factores productivos. ¿Estamos? O sea, nosotros ahí lo que vamos a estar viendo justamente es quiénes son los que produjeron esos bienes y servicios finales, quiénes son los factores productivos que produjeron y dónde están ubicados. Cuando yo analizo producto interno, conceptualmente dijimos que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos del país en un momento determinado. Entonces, cuando nosotros estudiamos o calculamos el producto interno, lo que nosotros vamos a estar viendo es que esos factores productivos están dentro de los límites geográficos del país. Y no nos va a interesar si son nacionales los factores productivos o si son del resto del mundo, si son extranjeros. Es decir, no me importa si son residentes o no residentes, sino lo que me importa es que estén dentro de los límites geográficos del país. ¿Estamos? O sea, sí o sí tiene que estar dentro de los límites geográficos del país. Si yo, por ejemplo, tengo que calcular el producto dentro de educación, por ejemplo, tendría, o sea, dentro de educación veo el producto del sector educación y tengo un montón de paraguayos que dan clases en Argentina, el pago a esos factores productivos lo voy a incorporar en el producto interno. No importa que sean paraguayos, no importa que se crucen al puente a la noche y duerman en Paraguay, pero vienen acá y producen el servicio acá, ¿entienden? Entonces, cuando yo digo interno, me importa que sean factores que estén produciendo dentro de los límites geográficos del país. Ahora, si yo quiero ver solamente aquella producción o valor de la producción producida solo por argentinos, ¿sí? Solo por argentinos, yo ahí sí me voy a preocupar por la ubicación de los factores productivos. Y ahí voy a calcular lo que se llama el producto nacional. El producto nacional mide el valor de la producción de bienes y servicios finales producidos por una economía, pero por sus factores productivos no importa la ubicación geográfica. Entonces, cuando yo quiero calcular el producto nacional, a mí no me interesa lo que hizo el paraguayo en la educación, sino me interesa lo que hace María Victoria en Argentina y lo que hace María Victoria en Paraguay. ¿Está? Entonces voy a incorporar dentro del producto nacional no solo el aporte mío en Argentina, si es que lo hago también en Argentina, sino también mi aporte en otros países del país. En otros países del mundo. ¿Está? La diferencia entre el producto nacional y producto interno es la ubicación de los factores productivos. Interno solo me interesan todos los que estén dentro de los límites geográficos del país, sin importar la nacionalidad. Y el producto nacional me importa los factores nacionales sin importar la ubicación geográfica. ¿Está? ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo yo puedo medir ese aporte de factores? O sea, ¿cómo yo hago para medir, por ejemplo,
lo que reciben los argentinos, ¿sí? No importa la ubicación geográfica, y lo que reciben los paraguayos, ¿sí? Que están dentro del país. Y ahí aparece un concepto que se llama la remuneración neta a los factores productivos. ¿Sí? Ven que tengo un admitido acá. La remuneración neta a los factores del extranjero es la diferencia entre lo que cobran argentinos, no importa la ubicación geográfica, y lo que se le paga a los extranjeros dentro de los límites geográficos del país. ¿Sí? El pago, dice ahí, se origina por la participación de factores productivos no residentes en actividades productivas dentro de los límites geográficos del país, y el cobro se origina en la participación de factores residentes, serían argentinos, en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es analizar eso, a ver, qué argentinos están fuera del país y reciben remuneraciones, eso lo vamos a incorporar en el Producto Nacional. Y qué paraguayos o extranjeros están dentro de los límites geográficos del país, y eso lo voy a sacar del cálculo del producto. ¿Sí? Entonces ahí calculo las remuneraciones netas a los factores productivos como la diferencia entre lo que cobran argentinos ubicados en cualquier parte del país menos lo que se le paga a extranjeros dentro de los límites geográficos del país. Y eso calculamos la remuneración neta a los factores productivos. Esa remuneración neta a los factores productivos, países que tengan muchos capitales extranjeros produciendo dentro de los límites geográficos del país pueden tener remuneraciones netas a los factores productivos negativas, o si tienen muchas deudas con el resto del mundo y tienen que pagar intereses, eso también afecta negativamente a las remuneraciones netas a los factores productivos. ¿Sí? Por eso Argentina en general tiene remuneraciones netas a los factores productivos negativas. ¿Sí? Tenemos más argentinos fuera del país que extranjeros dentro del país, ¿sí? Tenemos bastantes deudas con organismos internacionales, ¿sí? Que el resto del mundo que nos pide créditos a nosotros. Todo eso afecta negativamente a la remuneración neta a los factores productivos, que es el concepto que nos va a permitir transformar PIB, Producto Interno, a Producto Nacional. ¿Cómo yo paso del Producto Interno al Nacional? Al Producto Interno, que es la producción de todos los factores dentro de los límites geográficos del país, le voy a sumar las remuneraciones netas a los factores productivos. De esa manera, ¿qué hago? Incorporo la retribución de los factores argentinos fuera del país y le saco lo que le pagué a los extranjeros dentro de los límites geográficos del país. ¿Sí? Fíjense acá arriba, está bien la formulita, está, y ahí lo que dice es que el PBI más las remuneraciones netas, los factores productivos, nos da el Producto Nacional. ¿Está? Si yo al revés tengo el Producto Nacional y quiero pasar al Producto Interno, lo que voy a hacer es restarle las remuneraciones netas a los factores productivos. Bien, conceptualmente, voy a modificar algo que está acá, que no me gustó. Lo vamos a sacar a esto último. Conceptualmente, las remuneraciones netas a los factores productivos es un concepto que nos va a reflejar cuánto generan factores argentinos fuera de los límites geográficos del país, menos cuánto generan extranjeros dentro de los límites geográficos del país. Si es positivo, significa que los argentinos generan más valor agregado en el resto del mundo de lo que generan los extranjeros dentro de los límites geográficos del país, y si es negativo, sería lo contrario. ¿Está? Bien. Entonces, ese concepto nos permitiría pasar de interno a nacional, ¿está? O de nacional a interno. Bien, acá hay algunos ejemplos de remuneraciones, ¿está? ¿Qué es lo que entra cada uno? Por ejemplo, si estamos analizando una empresa extranjera, de capital extranjero en Argentina, el valor de lo que produzca esa empresa se va a incorporar en el Producto Interno, pero no en el Producto Nacional. Paraguayos que trabajan en Argentina, eso lo vamos a incorporar en el PBI, pero no lo vamos a incorporar en el Producto Nacional. Profesionales argentinos que trabajan en Estados Unidos, eso lo vamos a incorporar en el Producto Nacional, pero no en el PBI. ¿Está? Acá son como conceptos aislados
Por supuesto que nosotros lo que tenemos en definitiva son las remuneraciones netas, los factores productivos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí en la diferencia entre interno y nacional? Bien, sigamos entonces. Veamos un ejemplo bien simple, bien simple. Fíjense que lo que tenemos acá son los conceptos que nos permiten hacer las evaluaciones. Supongamos que tenemos el PBI a precios de mercado, un valor 300, ¿sí? 300 miles de millones, 300 millones, 300 mil, lo que sea, 300. Tenemos que los impuestos indirectos son 30 y los subsidios 10, la depreciación 40 y los ingresos netos del exterior, que es esta remuneración neta, los factores productivos, 20. Esta es positiva, es decir, que lo que generan los nacionales afuera son mayores que los que generan los extranjeros dentro de los límites geográficos del país. Entonces, si quiero pasar, por ejemplo, acá dice, bueno, precio de mercado versus costo de los factores. Si yo quiero pasar de precio de mercado a costo de factores, fíjense, le saco los impuestos y le sumo los subsidios. O le saco los impuestos netos de subsidios, es lo mismo, ¿está? Entonces, fíjense, aplico la formulita y pasé del producto a precio de mercado de 300 a un PBI a costo de factores de 280. ¿Estamos? Si yo quiero pasar de bruto a neto, ya les había dicho, bruto contiene inversión bruta más, inversión neta más depreciaciones. Si yo quiero pasar de bruto a neto, lo que voy a sacar es la amortización o la depreciación de los bienes de capital. Le resto las depreciaciones. Entonces, si yo tengo un producto bruto de 300, le saco las depreciaciones, obtengo un producto neto de 260. Y si yo quiero pasar de interno a nacional, le tengo que sumar los ingresos netos a los factores extranjeros. ¿Sí? Le tengo que sumar las remuneraciones netas a los factores extranjeros. Entonces, lo que digo es, bueno, yo lo que hago es incorporo el valor que agregaron factores nacionales fuera de los límites geográficos del país y le saco el valor agregado que generaron los factores productivos extranjeros dentro de los límites geográficos del país. Entonces paso de un PBI de 300 a un Producto Nacional de 320. ¿Sí? Y eso es, los métodos de evaluación se aplican de esa manera. Veo conceptualmente qué es lo que tengo que sumar, qué es lo que tengo que restar, obviamente qué significa cada uno de esos conceptos, y aplico las fórmulas. ¿Estamos? Esos son los métodos de evaluación. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, si no, avanzamos un poquito más. Esto lo van a practicar después mañana con la profe. Bien, sigamos entonces. El último concepto es lo que es el PBI per cápita o PBI por habitante, ¿sí? Este es el indicador que se utiliza para comparaciones internacionales. ¿Cómo se calcula el valor del PBI? Si se lo divide por la población, ¿está? Entonces, cuando yo tengo el PBI y lo divido por la población, obtengo el PBI por habitante o también lo llamamos PBI per cápita, es lo mismo, ¿está? Si ustedes escuchan PBI per cápita, están hablando cuál es el PBI por habitante. Y es un indicador internacional, o sea, un indicador de comparaciones internacionales y también es un indicador que sirve para evaluar el crecimiento económico. Cuando lleguemos a los modelos de crecimiento económico, trabajamos con este concepto en los modelos, ¿sí? Y podemos evaluar el PBI a precios corrientes o a precios constantes. El precio a precios corrientes, lo que vamos a necesitar es el PBI de cada año, evaluado los precios de cada año, y lo vamos a dividir por la población, ¿sí? El problema que tiene este indicador, que está afectado por la inflación, pero nos permite medir, o sea, reflejar una magnitud en dinero, ¿está? En pesos, en este caso en Argentina, ¿bien? Ahora, si yo quiero medir crecimiento económico o un indicador relacionado al bienestar económico, lo que voy a tener que hacer es medir el PBI a precios constantes, ¿está? Si yo quiero medir o comparar crecimiento económico de países,
Lo que vamos a hacer es evaluar el crecimiento del PBI per cápita a precios constantes. ¿Está? Se aplica la fórmula y ahí obtenemos el PBI a precios constantes. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Bien. Esto es importante. El PBI, el sistema de cuentas nacionales, da propuestas para poder calcular el producto a través de esos tres métodos. ¿Sí? Y las propuestas son como registro las distintas transacciones de la economía que la vimos el viernes pasado. Ahora, tiene un problema el producto. No se registran un montón de cosas, las cuales llamamos las omisiones. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que como que hay muchas actividades y transacciones que no se registran en el producto y quedan fuera del análisis, ¿sí? Y que aunque no sean de la mano derecha, o sea, sean legales, algunas, generan actividad económica. Entonces hay parte de la actividad económica que es formal o que es informal, que no va a estar reflejada en el producto. O sea, el producto va a registrar todas aquellas actividades formales o que tengan mercado. ¿Está? ¿Qué es lo que no se registra? Por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado. ¿Sí? Hay todo una teoría que se llama economía feminista que justamente critica eso del cálculo del producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se incorpora el valor que generan, por ejemplo, aquellas madres o aquellos padres que no trabajan en el mercado formal laboral, sino que trabajan dentro de sus viviendas, atendiendo a los hijos, cocinando, limpiando, ¿sí? Y que permiten que al menos uno de los participantes de la familia puedan ir a trabajar, por ejemplo. No sé, supongamos de que es una familia que tiene madre, padre y un hijo, dos hijos, y se decide familiarmente de que la madre o el padre no trabajen porque se dedican a la familia, ese aporte a la economía, ¿sí? Que se llama actividades no remuneradas domésticas o actividad reproductiva en economía feminista, eso no se incorpora dentro del producto y toda la economía feminista hace un cálculo del valor que genera, el valor económico, ¿sí? Que es bastante amplio. Bien, bueno, todo eso todavía no se incorporó y está subestimado el producto. Después no se mide el aumento de la productividad, ¿sí? Y mayor ocio, todo lo que son operaciones de trueque, operaciones de segunda mano. Acá todo lo que se registra es producción nueva, ¿sí? O gastos en productos nuevos. Todo lo que son las operaciones implícitas o del mercado negro, los costos ambientales, operaciones ilegales como todo lo que sería droga, prostitución, trata de personas, etcétera, la mejora tecnológica, no se mide la distribución del ingreso, como les comentó también ISA en su momento, ¿sí? Ni tampoco mide el bienestar estrictamente hablando de la población. Todas estas cosas son omisiones del producto, por lo tanto, si bien vamos a tener un valor de la actividad económica, ese valor está subestimado en algunos casos, en algunos países, o está sobreestimado en algunos otros. ¿Sí? Si son países, ¿sí?, que tienen muchas actividades ilegales, por ejemplo, costos ambientales, todo eso, esas externalidades no se incorporan en el producto, entonces puede estar sobreestimado. ¿Bien? Esto es importante, a veces se les pregunta en un examen, cuáles son las omisiones en el cálculo del producto, y bueno, ahí tienen la lista de omisiones. Algunas aportan valor económico y otras reducen el valor económico de los países. ¿Bien? Bien, con este terminamos el primer Power. Bien, ahora vamos a ver. Miro cuántos slides tiene el segundo y vemos el segundo. Este es cortito para terminar los temas. Ay, tú mira que cerré. Cerré el otro. A ver, ¿dónde estamos? Me van a matar los chicos del otro. A ver, esperen. Le cerré el aula a los del otro curso.
Aguarden un segundo que resuelvo eso. Ah, acá está, no, está abierto, a ver. Están ahí. Lo que le cerré fue el power. Esperen un segundo. A ver si podemos retomar. Aguárdenme un segundito. Ya estoy mareada. A ver, si puedo compartir ahora. Me aguardan. ¿Y dónde está el otro? Acá está. Se me fueron para el otro lado. Ahí está. Bien. Importante que pudimos resolver. Ahí estamos. Listo. Vemos rapidito para terminar, que son las ecuaciones macroeconómicas fundamentales y las identidades macro, para terminar. Y ya mañana van a trabajar con las chicas todo lo que sería ¿cómo sería? Los cálculos reales, ejercicios y demás. Bien, identidad macroeconómica básica, vimos que del flujo circular de la renta pudimos deducir que todo el ingreso se gasta y ese ingreso es el que se genera por la producción, ¿sí? Y acá fíjense que yo lo que hice fue poner prácticamente los 3 métodos de cálculo, me faltó poner el valor agregado nada más, pero en definitiva llegamos a la misma identidad. Salvando este hecho de que los 3 métodos me permiten calcular el producto valuados de distintas maneras, ¿sí? Supongamos que los impuestos netos de subsidios son 0, supongamos que las depreciaciones son 0 y supongamos que las remuneraciones netas a los factores extranjeros son 0, los 3 métodos me dan el mismo valor. Ahora, si los precios, los impuestos indirectos netos de subsidios son distintos de 0, ya vamos a tener diferencias en los 3 métodos, ¿está? Si las depreciaciones son distintas, vamos a tener diferencias en los 3 métodos. Ahora, si esos conceptos son todos 0, podemos decir que esa economía, los 3 métodos me dan el mismo valor, ¿está? Que es lo que yo les decía ya desde el viernes pasado. Pero esto es como la identidad base que deducimos de la identidad. Pero, ¿qué pasa? Nosotros sabemos de que el producto me da el ingreso de la economía a través del método del ingreso. Pero sabemos que no todo el ingreso es gastado por las familias en consumo, en consumo, ¿está? Y no todo el ingreso es gastado para ahorro, ¿está? Es decir, ejemplo microeconómico. Mi sueldo, yo todos los meses cobro un sueldo, un ingreso por mi aporte a la economía, ¿está? ¿Sí? En mis trabajos me pagan un sueldo por el aporte económico, que es un servicio, ¿sí? Yo no produzco bienes, sino produzco servicios, y ese aporte me pagan un salario, ¿sí? Mensual. Ese salario se divide en bruto y neto, ¿sí? Es decir, las empresas o los organismos que me contrataron me pagan un salario bruto que está compuesto por un sueldo, ¿sí? Un sueldo neto, más todos, por ejemplo, los aportes patronales. Y eso es el salario bruto, ¿está? Entonces a mí no me llega el salario bruto, sino me llega un salario neto después de haber pagado los aportes patronales y los impuestos, algunos impuestos que puedo llegar a pagar, ¿está? Cuando yo saco esos conceptos en macroeconomía, en vez de llamarlo neto, lo llamamos ingreso disponible. Y ese ingreso es el que yo dispongo todos los meses para consumir, pagar todas mis cuentas y también para ahorrar, ¿sí? Una parte de mi sueldo ahorro, ¿sí? Supongamos todos los meses ahorro el 30% de mi sueldo y el resto gasto. Y gasto lo que me sobra, ¿sí? Financieramente hablando sería lo correcto, es decir, siempre guardar una parte y el resto gasto y que gasto lo que me alcanza, ¿está? Si después yo quiero invertir y obtener ingresos futuros. Eso ya es otra cosa que van a ver en finanzas, ¿está? Privadas. Pero en definitiva, cuando uno hace un análisis macroeconómico, también tenemos en cuenta eso. Nosotros sabemos que en la economía se genera un ingreso nacional. Ahora, no todo ese ingreso se destina a consumo y ahorro.
hay un ingreso que se llama ingreso disponible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver rápidamente ahora? Cómo pasar del ingreso que calculamos a través del producto, de los cálculos de los productos, del producto, cómo pasamos a lo que nosotros llamamos ingreso personal disponible. Fíjense, la primera fórmula es, por ejemplo, el concepto Producto Bruto Interno a Precio de Mercado. Supongamos que yo estoy en la Dirección de Cuentas Nacionales y me dice, mira, María Victoria, necesitamos que calculemos el ingreso personal disponible de la economía argentina. Bien, le digo, está perfecto. Lo primero que tengo que hacer yo, como economista técnica, es decir, bueno, primero tengo que calcular el producto de la economía, ¿sí? Y dada la información que tengo, aplico el método del gasto o el método del valor agregado y obtengo el Producto Bruto Interno a Precio de Mercado. ¿Está? Si yo empiezo a trabajar con ese indicador y le empiezo a hacer algunas operaciones, voy a llegar al ingreso personal disponible. Bueno, ¿cuáles son las operaciones que tengo que hacer? Son las siguientes. Lo primero que tengo que hacer es pasar de interno a nacional, porque a mí me interesa solamente cuánto reciben los factores nacionales del ingreso. Entonces yo ahí, fíjense, lo primero que hice fue pasar de interno a nacional, sumándole las remuneraciones netas a los factores extranjeros. Después, lo que me interesa es solamente ver, ¿sí?, aquellos gastos que me amplían la capacidad productiva, el stock de capital. ¿Está? Entonces, fíjense que la segunda operación que hice fue pasar de bruto a neto. Le saqué las amortizaciones, las depreciaciones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensemos de que los bienes de capital, cuando las amortizaciones mantienen el stock de capital. Ahora, si hay más factores, más capitales, vamos a tener más remuneración a ese factor. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Después paso de precio de mercado a costos de factores. Fíjense que lo que hice en la tercera fila es restarle los impuestos indirectos neto de subsidio. Y ahí pasé a lo que nosotros llamamos producción neta nacional a costos de factores. Ese concepto PNNCF, Producto Nacional Neto a Costo de Factores, es lo que nosotros llamamos renta nacional, ¿sí? Y la renta nacional no es otra cosa que la retribución a los factores nacionales del país. Es cuánto recibieron los trabajadores, cuánto recibió la renta, cuánto recibió los bienes de capital y cuánto beneficio se quedaron las empresas nacionales. ¿Estamos? Sí, es un concepto similar a lo que obtenemos en el método del ingreso en realidad. Bien. Si yo llego a ese punto que obtengo la renta nacional, después me tengo que preguntar lo siguiente. Dentro de ese concepto están los beneficios, ¿sí? Y no todos los beneficios de las empresas son distribuidos. Algunos quedan dentro de la empresa y otros son distribuidos a los socios, ¿sí? Entonces, lo que no está distribuido a los socios quedan en las empresas. Por lo tanto, los socios no tienen para gastar. Y otra cosa que yo les dije también, hay parte del salario que está destinado al pago de las jubilaciones. Entonces, si yo a la renta nacional le saco los beneficios no distribuidos de las empresas, le saco los aportes de la seguridad que no llega al bolsillo de los trabajadores, le saco los impuestos directos que pagan los consumidores o los trabajadores y le sumo las transferencias que reciben los propietarios de los factores productivos, voy a obtener el ingreso disponible, el ingreso personal. ¿Estamos? Este concepto es uno de los conceptos que vamos a trabajar en el modelo que viene en la próxima unidad, ¿sí? Donde nosotros lo que nos interesa es analizar cuál es el ingreso que reciben las familias realmente. Entonces, para poder analizar el ingreso que reciben las familias realmente a nivel macroeconómico, tenemos que obtener el ingreso personal disponible. Y este es el ingreso que permite consumir y ahorrar. ¿Estamos? Si nosotros tenemos en un ejercicio que calcular el ingreso personal disponible y tengo Producto Bruto Interno a precio de mercado, voy a tener que hacer todas estas operaciones para llegar al resultado. ¿Está? Ese ingreso personal disponible es el que yo tengo en el bolsillo todos los meses. ¿Sí? Es ese.
y es el que va a tener el empresario dueño de las empresas, ¿sí? Ese es el ingreso que queda una vez que hicimos todos estos procesos, ¿sí? Y sacamos lo que nos llega al bolsillo de los consumidores y de las empresas, de los empresarios. Bien, esto es, hay que trabajarlo, sí, es para que lo lean, lo vean, cuáles son los pasos. Y acá está un poquito, esto está expresado de otra manera en una tabla. Fíjense que primero tenemos el Producto Nacional, si al Producto Nacional Bruto le resto las depreciaciones, ¿sí? Voy a tener el Producto Nacional Neto, si al Producto Nacional Neto le resto los impuestos indirecto, neto de subsidio, obtengo el ingreso nacional porque va a estar a costo de factores, y si al ingreso nacional le resto los impuestos directos neto de transferencia, obtengo el ingreso disponible. Es exactamente esto, pero expresado en un gráfico de barra. ¿Está? Donde lo que voy haciendo es achicando la barra según lo que voy sacando. ¿Está? La última barra lo que tiene es saqué las depreciaciones y los impuestos indirectos netos de subsidio, y así sucesivamente. Esta es otra identidad importante, la identidad macroeconómica, que es lo mismo que vimos recién, expresado de otra manera, ¿sí? Al ingreso, nosotros podemos analizarlo desde el lado del método del gasto, como la suma de los gastos de los agentes económicos, resto del mundo, empresas, sector público y familia. El consumo lo vamos a, o sea, deducir de lo que serían los ingresos disponibles y los impuestos directos netos de transferencia, ¿sí? Y el ingreso disponible se destina a ahorro y a consumo. O sea, fíjense que cada barra es igual en realidad, nada más que lo que estamos haciendo es expresar el ingreso de distintas maneras. El ingreso, primero lo expreso como la suma de los gastos. En la tercera columna expreso el ingreso como la suma del ingreso disponible y los impuestos directos netos de transferencia. Y la cuarta columna es el ingreso expresada como la suma de las transferencias, el ahorro y el consumo. Estos conceptos son importantes para el primer modelo macroeconómico que vamos a ver, que es el modelo de mercado de bienes o modelo keynesiano. ¿Bien? A ver, y lo último, la ecuación macroeconómica fundamental es reexpresar lo que vimos de esta manera. Fíjense que si yo al producto le sumo las importaciones, obtengo la oferta agregada, y si vemos el lado derecho, fíjense que vemos que la demanda agregada está compuesta por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. ¿Qué vemos en la demanda? El gasto de las familias, de las empresas, el sector público y el resto del mundo en bienes producidos en la economía, y también los importados por el lado de las familias y las empresas. ¿Está? O sea, esta es la ecuación macroeconómica fundamental que nos muestra el equilibrio entre oferta y demanda. ¿Cómo expresamos la oferta de la economía? La oferta de bienes como la suma del PBI y las importaciones, ¿sí? Porque las importaciones es la oferta de bienes pero producidos en otros países, y la demanda como la suma del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. La demanda agregada es la cantidad total que tiene para gastar, o sea, que gastan los agentes económicos, ¿sí? En un periodo determinado, y la oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios finales que están dispuestos, que se producen dentro del país o que se producen fuera del país. Bien, bueno, acá hay algunos datos, ¿sí? Sobre el PBI, la relación con la demanda agregada. Si miran así rápidamente, fíjense que el consumo privado es el que representa un mayor porcentaje de la demanda agregada. Es más o menos estable el comportamiento del consumo. Es procíclico. ¿Qué significa procíclico? Que si hay crecimiento económico, hay más consumo. Después la inversión es más volátil, ¿viste? Depende de lo que pasa en la economía. Y es procíclica, que significa que si la economía va bien, hay más inversión. El gasto público, que G, es más estable, sí, generalmente está definido por presupuesto. También es procíclico, si se requiere aumentar la actividad económica, se produce más, se consume más, también se gasta más.
Las exportaciones no siempre están relacionadas con el PBI, ¿sí? Porque depende de lo que pasa en el resto del mundo. Esto ya les acabo de decir. Y esto último, que igual se los pongo, es para que ustedes lean. ¿Está? Este documento es, se llama Preguntas frecuentes del Sistema de Cuentas Nacionales, ¿sí? Y es el documento que ahora después cuando se lo suban, les voy a subir igual en el aula virtual, se lo subo al documento y le subo los PowerPoint. Ese documento tiene preguntas sobre sistema de cuentas nacionales y van a tener los 3 métodos de cálculo del producto, van a tener los métodos de evaluación del producto, van a tener las omisiones, ¿sí? Van a tener todo lo que vimos entre el viernes al final de hora y ahora, van a tenerlo todo ahí, ¿sí? En forma simple. Están las preguntas y van a ir viendo las respuestas, pero en definitiva es todo lo que vieron conmigo en estas 2 clases. ¿Estamos? La idea de mañana sería trabajar con métodos de cálculo del producto y métodos de evaluación primero y ver algunos otros indicadores macroeconómicos y ver el concepto de índices de precio que van a trabajar con Carolina. ¿Estamos? Bueno, con esto cerramos la clase de hoy. Les pido disculpas a los chicos que tuvieron que entrar y salir en el aula, la segunda aula que hice. Espero que se haya entendido. Vamos a tratar de, si bien hoy hablé mucho yo, vamos a tratar de que cuando tengamos habilitado más alumnos en la misma aula, que interactuemos un poquito, busquemos cosas en internet para que sea un poquito más llevadera la clase para ustedes y para mí. Yo hablo, pero por ahí está bueno que ustedes participen y vayan consultando más. Esa va a ser la idea, la metodología de los jueves. ¿Estamos? Para aquellos chicos tuve algunas preguntas sobre, porque tienen algunos contabilidad intermedia a las 14 horas. Lo que yo estuve viendo, ya sé que no es una solución, pero estuve viendo que contabilidad intermedia se da en 2 comisiones, de la B y la C, ¿sí? No recuerdo bien los horarios, pero hay una que es de 14 a 18 y la otra comisión es de 18 a 22, es la misma profesora. Lo que podrían hacer es, si quieren participar de esta clase, y el tiempo que estemos, pueden hablar con la profe Bortoluzzi y ver si pueden ir a la otra, a la siguiente, a las de las 18, ¿sí? Y bueno, y si no, se quedan hasta las 2, 2 y media y ya después participan en la clase de la profe Bortoluzzi. No quiero que no vayan, sino que, bueno, veamos qué estrategia pueden llevar adelante ustedes como para poder participar de las 2, o por lo menos un tiempito en la mía y después ir con la profe Bortoluzzi a su materia de contabilidad intermedia. ¿Estamos? Lamentablemente por el momento voy a tener que dar clase a esta hora, pero bueno, por ahora vamos a tener los jueves virtual de 1 a 15 horas, ¿sí? 1:15, vamos a ir viendo, ¿sí? Hasta las 2 y media, 3 de la tarde. ¿Bien? Va a depender del tema y lo que vayamos preparando. ¿Está? Por el momento vamos a trabajar así, vamos a ir viendo cómo evoluciona, qué va pasando en el cuatrimestre, pero por el momento queda fijo ese horario y ese día, ¿está? Mañana acuérdense que es híbrida, es presencial y vamos también a estar dando en forma híbrida de 9:30 a 1:30, ¿bien? Primero va a dar Isa de 9:30 a 11:30 y de 11:30 a 1:30 va a estar Carolina, ¿bien? Vamos a ir continuando con el programa y vamos a ir adelantando así como les dije recién, que van a trabajar algunas cosas que he desarrollado yo y van a seguir avanzando. ¿Bien? Bueno, los despido. Gracias por aguantar hasta las 15 y por los inconvenientes. Y nos vemos el jueves que viene. Mañana voy a estar participando en forma híbrida para ir respondiéndole algunas preguntas si puedo. Tengo unas reuniones, pero cualquier cosa voy a estar ahí conectada para ir viéndolos. Bueno, nos vemos hasta mañana. Que anden bien.